Muy buenos días otra vez, muy buen día, muy buen día, muy buen día. Este es un nuevo día. Bendición. ¿Por qué? Porque al ser nuevo día, nuevas misericordias a nuestro favor, nuevas oportunidades de estar cerca de Dios, nuevas oportunidades para hacer bien, que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Llegamos a este día y seguimos con la serie de las bienaventuranzas. Este es el carácter fuerte 8. Hemos hablado de 8 características muy importantes de nuestro carácter. Y esta vez hablaremos de los perseguidos. Y si tú estás siendo perseguido, contradictoriamente es una paradoja, quiere decir que tienes visión espiritual 2020. Aleluya. Qué lindo. Vamos a aprender acerca de esto. Así es que abre tu corazón, abre tu mente, ten lista tu libreta, tu lápiz y tu Biblia al lado y vamos a introducirnos en este nuevo tema. El propósito de este tema es introducirnos totalmente en el reino de Dios. He venido hablando durante semanas de aprender acerca de las características del carácter cristiano, es decir, el carácter fuerte, porque eso es el carácter cristiano, que es precisamente lo que Dios espera de nosotros como consecuencia de la obra que Él ya hizo en nosotros. Y Él espera que nosotros manifestemos ese carácter fuerte. Entonces, el propósito sería hacer conciencia que Dios dice en su palabra que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso significa que debemos aprender a vivir en ese reino, como ciudadanos de ese reino. Amén. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12, es la última parte de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Justicia es la palabra de Dios, es el sistema de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Oigan esto, mintiendo. Ponle atención a esta última palabra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, hermanos amados, llegar a esta última característica del carácter fuerte es importantísimo dentro de de nuestro aprendizaje. Debemos hacerlo nuestro el carácter fuerte. Y nosotros viviremos todas las promesas de las bienaventuranzas. Como dije hace un momento, esta sería la octava característica, sin que sea en orden cronológico, la persecución, ¿verdad? Porque, Dios mío, esta característica se gana o se da o se obtiene porque aunque es totalmente contrario al pensamiento humano. Sin embargo, es una característica que tenemos que tenerla, porque esta característica dice de la calidad de vida que estamos viviendo. ¡Aleluya! La persecución, entonces, es resultado de la calidad de vida que estamos viviendo. Entonces, el hecho de que seamos hijos de Dios nos da la capacidad para vivir de un modo diferente. Por favor, pónganle atención a esto. Vamos a ir mencionando esto porque es importantísimo. Capacidad para vivir de un modo diferente al mundo. Y por eso se da precisamente la persecución. Dios nos capacita, oigan esto, para que no nos dejemos manejar por ese instinto de conservación que tiende a tapar, que tiende a cubrir lo que produce oposición o persecución. Sí,
Porque nosotros queremos, o sea, es parte de la naturaleza humana, queremos estar, no importa qué digan, queremos ir donde va toda la gente. Ay, bendito sea el nombre de Dios por Él y por su Cristo. Dios nos capacita para dejar el anonimato y dar testimonio de Cristo. Y la persecución es por causa de la justicia, es por causa de Cristo, es por causa de que vivimos el sistema de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Entonces, la verdadera persecución se da cuando dos sistemas de valores chocan por ser irreconciliables. Es decir, de esto he hablado muchísimas veces en el pasado. A la gente, cuando uno habla del Evangelio, les gusta el Evangelio. Pero ¿qué es lo que no les gusta? Es cuando comparan la conducta de ellos con la nuestra. Y ven que los sistemas de vida que viven el mundo y vivimos nosotros es totalmente irreconciliable. Entonces, cuando nos adherimos al sistema de valores de Dios, a la verdad de Dios, a sus principios, óiganme, nos van a perseguir hasta acabarnos, nos van a perseguir y querrán derribarnos. Y por eso vituperios, por eso persecución, por eso mentiras, hermanos. De eso vivimos todos los días. ¿Cuál será nuestra respuesta? Dios nos dice en su palabra cuál debe ser nuestra respuesta ante los vituperios, persecución, mentiras. Dice el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, no somos únicos. El mundo ha perseguido a todos aquellos que viven el sistema de Dios. Sin importar nuestro instinto de conservación, lo que nuestro instinto de conservación nos dicte o nos hable. El Señor nos reserva doble bendición a los que por el testimonio de Jesús somos perseguidos. Oigan lo que estoy diciendo. A los que por el testimonio de Jesús somos perseguidos. ¿Y cuál es nuestro destino final? Hermano, con una sola frase les puedo decir. La eternidad con Dios es nuestro destino final. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Oigan lo que dice. Y vi tronos, dice el apóstol Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Oigan esto. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, ese es nuestro fin, la eternidad con Dios. Óyeme esto, el justo, el Hijo de Dios, debe separarse de la injusticia del mundo, del sistema de los impíos y prepararse para la persecución. Esto te lo digo así con franqueza, yo no les voy a mentir, yo no les voy a decir, la palabra de Dios lo dice. Mi posición no es dorar píldora a nadie, mi posición es decir lo que la palabra de Dios dice. Y lo que dijo el Señor Jesucristo. Jesús fue perseguido. Jesús fue aborrecido. Lo dijo el Señor Jesús en Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, dice él, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, yo puedo dar dos declaraciones aquí bien importantes. No es natural, en primer lugar, que el mundo ame a los creyentes en Cristo y su evangelio. Y en segundo lugar, no es natural que el creyente, o sea, la iglesia, ame al mundo. Estamos hablando del sistema de vida, ¿ok? Entonces, no es natural que el mundo ame a los creyentes en Cristo. No es natural tampoco que el creyente ame al mundo.
Así de simple es. Entonces, hay 4 razones, muy rápidamente lo voy a decir, 4 razones del odio o rechazo del mundo al creyente. En primer lugar, el creyente tiene algo superior. Esa es la verdad. ¿Y qué es ese algo superior? Cristo. Juan 15:19 dice el Señor Jesús, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, nosotros tenemos algo superior. Nuestro sistema de vida es diferente. Antes éramos del mundo, por eso el mundo nos rechaza. ¿Por qué? Porque hemos encontrado algo superior que es Cristo. En segundo lugar, el mundo odia, rechaza a Cristo. El mismo Señor Jesucristo en Juan 15, versículo 20 y 21, la primera parte dice, acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. El mundo odia a Cristo por lo que representa. ¿Qué es lo que representa a Cristo? Santidad y moral. Y eso es precisamente lo que la iglesia representa, santidad y moral. En tercer lugar, el mundo no conoce de verdad al Creador. Esa es una realidad. La segunda parte del versículo 21 de Juan 15 dice el Señor Jesús, porque no conocen al que me ha enviado. Por eso el rechazo. Entonces, a esta altura podemos nosotros decir que existe un concepto totalmente errado acerca del Creador y acerca de su sistema de vida, definitivamente. Hay una total separación, una cantidad de enseñanzas erradas. Ha habido esa enseñanza consuetudinaria respecto al sistema de justicia de Dios y su palabra. Ha habido idolatría, ha habido sincretismo, ha habido un invento de religiones, pero en cualquier cantidad. Y yo puedo decir esto bien claro. Se ha ocultado la verdad acerca de la salvación y las virtudes de Dios. Esa es la verdad. Han sustituido a Dios por otras cosas. Han sustituido a Dios por un niño. Han sustituido a Dios por la imagen de una mujer. Han sustituido incluso a Dios por imagen de borrachos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Porque eso es lo que existe, hermanos. Existe tanta brujería, santería, etcétera, etcétera, que es una sustitución de Dios. No conocen la verdad de verdad al Creador. Y en cuarto lugar, ¿por qué el rechazo? Porque el Cristo, el enviado, descubrió la justicia del mundo. Descubrió, es decir, la mostró desnuda. Versículo 22 del capítulo 15 de Juan dice esto. Si yo no hubiera venido, les dice, no les hubiera hablado. No tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, el Señor vino a descubrir lo que era, cuál es la realidad del mundo religioso. Y por eso la persecución a los hijos de Dios. Cristo desenmascaró la religiosidad y la verdad de la justicia del mundo. Lo que el mundo cree y hace. Descubrió, desenmascaró la hipocresía respecto al amor de Dios y a su sistema de vida. Y como hijos de Dios, como la iglesia, vivimos lo que Dios hizo. Hacemos lo mismo que el Señor hizo. Jesús nos anticipó acerca de la persecución. Mismo Juan 15, en el versículo 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dar testimonio del Señor Jesús. Y en el capítulo 16 del mismo Juan, el Señor Jesucristo en los primeros 4 versículos dice esto: estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto ha ocurrido en el mundo, hermanos. Esto ha ocurrido, han perseguido a los cristianos, han matado pastores, han matado cristianos. Desde el inicio la persecución por el Imperio Romano. Y esto ha seguido por los siglos, hermanos. Siglos. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo de hace años. La excomunión que echaban de las iglesias tradicionales a los que encontraban la verdad. Estas cosas, dice el Señor, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Entendamos esta última parte. No les había dicho porque a quién iban a perseguir es a mí. Pero cuando yo me vaya, les perseguirán a ustedes, pero no se preocupen que yo he mandado otro consolador. Jesús nos habla de la persecución en el Sermón del Monte para decirnos acerca de las promesas, para decirnos acerca de las bienaventuranzas. En Mateo 5, versículo 10 al 11 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué es vituperar? Es amontonar descrédito, calumnias, eso es. ¿Qué es perseguir? Es atacar, incluso ataques físicos. Es no dar paz al creyente, es impedir cosas, es perseguir. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo han mentido en contra nuestra, hermanos amados? Hermanos, si yo les contara testimonios, dicen toda clase de mentiras en contra de los pastores, en contra de los creyentes, en contra de todo. Como los creyentes somos la muestra de la santidad y la ética de Dios, ya alguna vez hay algún tropiezo, ya ese tropiezo de alguien significa decir mentira en contra de toda la iglesia. Yo te voy a decir una cosa bien dura, pero tengo que decírtela. Si tú, siendo hijo de Dios, siendo de la iglesia, no quieres persecución, entonces aprueba lo que el mundo aprueba. Vive lo que ellos viven. Aprueba su religión. No digas que están perdidos sin Cristo. Déjales que crean que todo camino es bueno. Como decían antes, todo camino nos lleva a Dios. Hasta ahora lo dicen. Si no quieres persecución, no des testimonio de Jesucristo. Pasa de incógnito. Oye esto, ríete de sus chistes sucios. No repruebes el pecado. Y lo que es peor, sonríe o disfruta de las burlas que hacen acerca de Dios. Y cuando refiriéndose a Dios, viendo al Cristo crucificado, al flaco, dice, así le dice. Si tú no quieres persecución, aprueba todo lo que acabo de decir hace un minuto atrás. ¿Cuál es la promesa para los perseguidos? Mateo 5:10, la segunda parte, dice:
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Galardones y reino, doble bendición. Y en la última parte dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, ya voy terminando. Ahora somos guardados por el poder de Dios para salvación. Eso lo dice Pedro y tengo que decirlo para que siempre caminemos seguros, seguros de lo que estamos haciendo y seguros de lo que estamos viviendo. El sistema de Dios. Esa es nuestra forma de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo empezando desde el versículo 3 dice esto. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nueva criatura, en otras palabras. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De nosotros del reino de los cielos, dice. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los perseguidos, mi hermano, tenemos promesa, tenemos bendición y tenemos poder para perseverar, poder para perseverar. Lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo del 8 al 13. Y todo esto será principio de dolores, hablando de todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, incluyendo la pandemia. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y en Lucas 21, del 16 al 19 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Versículo 17, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pidiéndonos el Señor ser fuertes y perseverar. Pruebas de todas estas persecuciones la hemos visto en la Biblia. José, afligido, abandonado, preso, llegó a ser primer ministro de Egipto. Daniel, perseguido, fue tirado al foso de los leones. Llegó a ser primer ministro de Babilonia. Jeremías, arrojado a una cisterna cenagosa. ¿Por qué? Porque él predicaba la justicia. ¿Cómo se dice de Jeremías que es? Siervo del Altísimo. Hermanos amados, hemos terminado las bienaventuranzas, las características del carácter fuerte. Como les dije, hay 4 características relacionadas a nuestra relación vertical, es decir, con Dios. Los pobres, habla de dependencia en Dios para ser ricos en espíritu. Los que lloran,
es la búsqueda de Dios para alegrarnos en la fortaleza del perdón. Los mansos es la responsabilidad con Dios para tener a Dios en todas y para todas nuestras necesidades. Los hambrientos, la necesidad de Dios para no morir de inanición espiritual. Y las relacionadas con nuestra relación horizontal, es decir, con los demás, los misericordiosos. Hablo de compasión hacia los demás. Para recibir misericordia también de parte de Dios. Es la manifestación, les dije, externa de la compasión, ¿verdad? Los limpios. Estoy hablando de sinceridad con los demás. Para ver a Dios y su obra en la vida. Los pacificadores, perdón para los demás, para que de verdad seamos llamados hijos de Dios y recibir de parte de Dios lo mismo que recibió Cristo. Y los perseguidos que acabo de terminar es el poder con los demás. Perseverancia para poder ser herederos del reino de los cielos. Sí, somos perseguidos porque vivimos, nuestra calidad de vida es diferente. Entonces, sumerjámonos totalmente en el reino de Dios. Aprendamos acerca de estas características del carácter cristiano, del carácter fuerte. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hagamos conciencia que Dios dice en su palabra que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del reino. Por eso, hagamos realidad, hagamos nuestra la promesa del reino de Dios, del galardón del reino, perteneciendo a los cristianos de carácter fuerte, a los que Dios les dice, estos son los perseguidos. Y ser perseguido es visión espiritual 2020, es tener esa agudeza de visión. Señor y Dios, te alabo, te bendigo, te amo y te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por advertirnos. Y gracias, Señor, porque tú, en tu infinita gracia, nos capacitas a vivir en ella. Te amamos, mi Rey amado. Te amamos. Te bendecimos. Y en este día nos presentamos delante de ti una vez más pidiéndote perdón, porque muchas veces hemos tratado de ocultar, tapar tu verdad, aceptando parte de lo que vive el mundo. Perdónanos. Hoy entendemos que seremos perseguidos, pero eso es porque vivimos una diferente calidad de vida. Y nos mantendremos en eso con tu ayuda y tu poder. Aquí estamos, Señor, y nos rendimos a ti. Bendícenos y guíanos. Encamínanos por el camino de la verdad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Tremendo. Hemos estudiado las 8 características del carácter fuerte. Espero que lo bajes de nuestra web, sigas, no leyendo, no oyendo una sola vez, óyele varias veces. Lleva tus notas, lee la palabra y vas a ver que día con día irá cambiando. Y sí, cada vez que tú y yo tomamos las decisiones de vivir la justicia de Dios, siempre seremos señalados y perseguidos. Pero no te preocupes, nuestro galardón es grande en los cielos. Dios te bendiga, mi amado hermano. Nos estamos viendo muy prontito. Y recuerda, mañana sábado tendremos el culto a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Todo por las plataformas, las diferentes plataformas. Conéctate con nosotros y comparte. Bendiciones, amados hermanos. Un abrazo a la distancia.